Cita con vos. Lo que te gusta, lo que permitas y no. Saber a dónde vas, tus cambios, a dónde llegaste, tus metas, tus objetivos. Un espacio para conocerte, para el desarrollo personal, para ser protagonista de tu vida, de cultivarte. Una cita reflexiva. Prepara tu espacio interno. Acomódate. Porque vamos a ayudarte a encontrarte. Ahora en Cita con Vos. Muy bien, ya estamos en la cita con vos y es un gusto para mí nuevamente presentar a Alejandro Marchesán, coach ontológico profesional, aquí en el espacio de citas de radio. Bienvenido, Alejandro, soy Elisa, ¿cómo estás? Elisa, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para vos y toda la mesa de la audiencia. Siguen pasando los meses y seguimos aquí y te vuelvo a dar la bienvenida en este contexto. Y el tema que nos trajiste hoy es esperanza no es esperar. ¿Qué es la esperanza, Alejandro? Bueno, la idea era conversar un poco en el contexto que estamos, ¿no? Siempre la esperanza como horizonte, digo yo, es importante en la vida. Viste que hay una frase que dice, mientras haya vida hay esperanza. El tema es cómo hacemos para que no quede en una frase hecha y después confundimos esperanza con esperar que las cosas pasen. Uh-huh. Entonces decimos que es la esperanza no de los que esperan, sino la esperanza de los que hacen. Y en este contexto actual, donde estamos entrando en un momento de mayor demanda en distintos aspectos, necesitamos ese horizonte para el después, ¿no? Dado que el ahora, digo yo, sin esperanza, Elisa, consume, reduce, agota y puede ser invalidante. Así que la esperanza, vos me preguntás con qué tiene que ver, para mí tiene que ver con horizonte, con objetivo, con un compromiso para no caer en el conformismo, que es otro de los elementos importantes donde solemos caer los seres humanos cuando no tenemos ese horizonte, esa esperanza, terminamos conformándonos, conformismo que tiene que ver con tener una forma determinada, ya sea impuesta de afuera o impuesta de adentro. Así que en principio de tu pregunta, la esperanza es ese horizonte que necesitamos para superar el ahora, que puede ser muchas veces muy reductor, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Hay emociones que son más vinculadas a la esperanza? Muy interesante, hay emociones, diría, de alto tono, de color más intenso en la esperanza, como hay emociones que son de menor tono o más limitantes en el conformismo. Uh-huh. Este conformismo que suele suceder muchas veces ignorando nosotros que esto está pasando. Pensemos por un momento que conformarse, ya sea porque vos lo haces u otros lo hacen por vos, es como meterte en un molde donde terminás en una especie de costumbre de comportamiento. Es interesante pensar en los términos que John Fitzgerald Kennedy veía el conformismo, ¿no? Él decía que el conformismo, el extremo de este acomodarse, es carcelero de la libertad y enemigo del crecimiento. Nosotros, más allá de toda la situación actual que estamos pasando, necesitamos el horizonte, necesitamos el día después, porque si no lo tenemos, vamos a tener la libertad restringida en este conformismo. Y el riesgo, también, Elisa, es que el conformismo nos lleve a lo que se conoce como el tecnicismo, que se conoce como la indefensión aprendida, ¿no? Que es un tema que hay que prestarle atención porque va a tener que ver con tu pregunta, uh-huh, con las emociones que en el conformismo, con el extremo de indefensión aprendida, genera emociones muy endogámicas, digamos, muy metidos hacia adentro, ¿no? Ajá. ¿Y la indefensión aprendida qué vendría a ser? La indefensión aprendida es un tecnicismo que después es más común de lo que vos te puedas imaginar. Hubo un psicólogo estadounidense llamado Martin Seligman que en 1967 acuña este término, este neologismo, que tiene que ver básicamente con la conducta que se ve en los seres humanos y aún en los animales, donde este ser humano o este animal ha aprendido, entre comillas, ¿no? Ha aprendido a comportarse pasivamente. Uh-huh. Empezás a ver que dado lo que sucede, el ser humano o el animal empieza como a vivir en una sensación, ante tu pregunta de emociones, una sensación muy subjetiva,
que no se tiene capacidad para hacer nada en la situación. Otros deciden por vos, otros dicen qué tenés que hacer, qué no tenés que hacer, qué podés hacer, qué no podés hacer. Y entonces empezamos a estar como rodeados en una sensación interna de profunda limitación ante la cual no podemos hacer nada. Y no se responde, esto es muy interesante, no se responde a pesar de que existen oportunidades reales de cambiar la situación adversa. Así que hay que tener mucha atención en estos tiempos, donde más allá de las decisiones tomadas desde el punto de vista, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, esperables y lógicas de carácter sanitario y de cuidado, hay que tener cuidado que esas decisiones y esas situaciones no pueblen el corazón a punto tal de que caigamos en una indefensión aprendida donde lo único que te queda por hacer es una actitud emocionalmente pasiva. No, nosotros aún en situaciones de este tipo necesitamos construir horizonte, necesitamos la esperanza para no quedarnos esperando, y ahí entonces tener esta suerte, decía Seligman, de natural rebeldía para decir, soy consciente de lo que estoy pasando, pero soy más consciente de que yo necesito ese horizonte porque siempre hay situaciones y oportunidades donde yo me puedo hacer cargo para superar la situación adversa, ¿no? Necesitamos esperanza para no quedarnos esperando. Sí. Te preguntaría cómo se construye esa esperanza, o sea, hablando de esperanza no como ese horizonte lejano, sino como algo práctico para marcar nuestro día a día. Sí, yo sacaría la noción de lejano, porque yo necesito esperanza para hoy. Claro. No para dentro de un mes, dentro de 3 meses o dentro de un año. Quiere decir que la esperanza no tiene que ver con longitud o tiempo, tiene que ver con instancia que me permita superar el contexto actual donde parecería ser que lo único que me queda es esperar. Ejemplo, yo podemos tener algunos ejemplos en la historia, ¿no? El conocido caso de Víctor Frank, que estaba en un campo de concentración y su esperanza, su horizonte, era poder dar a conocer la experiencia en un campo de concentración a través de un libro, que después termina siendo el libro icónico en la literatura universal, uno de los 10 libros más importantes de la literatura americana, que es El hombre en búsqueda de sentido. Él tenía como horizonte escribir ese libro, mientras que sus amigos en el campo de concentración morían día a día esperando que alguien alguna vez los liberara, pero no teniendo ese horizonte, él cada día lo vivía un día a la vez con ese horizonte. El caso de Mandela, que tenía como horizonte, más allá que él no lo veía en el tiempo, sino para vivir cada día superando la complejidad de estar preso en una cárcel, que era poder liderar en Sudáfrica un proceso de reconciliación basado en el perdón. Entonces, si bien eso lo alcanza 27 años después, cada día para él su horizonte era visualizar, conversar, pensar en el momento en que él pudiera hacer eso. Entonces nosotros necesitamos una esperanza, no un esperar, para que entonces vayamos día a día superando lo que hoy nos toca, en algunos casos más, en algunos casos menos, probablemente ustedes en la zona en que viven de menor exigencia que en lo que es el AMBA, donde nosotros residimos, pero tanto ustedes como nosotros necesitamos la esperanza para poder no esperar, y en todo caso podemos esperar, pero con esa esperanza que nos ancla. Si no tenemos esperanza, andamos a la deriva en la vida. Así que no tiene que ver con longitud, tiene que ver con esa construcción interior que vos decís, ¿y cuál es tu esperanza? Tiene que ver con una promesa, tiene que ver con un compromiso, tiene que ver con un sueño, tiene que ver con decir, cuando yo esté del otro lado, mientras tanto voy navegando, lo que me va a dar sentido a mi existencia es esta esperanza, ¿no? Qué importante para la persona quizás, Alejandro, no solamente pensarlo, sino verbalizarlo, quizás escribirlo. Estoy pensando como qué podemos ponerle al oyente como algo concreto para que esto lo pueda llevar a su día a día, ¿no? Quizás ese horizonte que decís vos, ese compromiso, ese sueño, decir, bueno, yo voy a esperar activamente apuntando hacia tal cosa, y esa declaración un poco te funciona como si fuera como un ancla, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu libro, diría, no? Yo te preguntaría a vos, o vos me podrías preguntar a mí, ¿cuál es tu libro? ¿Cuál es tu rol? ¿Qué vas a hacer que hoy probablemente estés limitado a hacer una vez que esto
esté superado, que es lo que ya estás viviendo, aunque aún no manifestando. Cuando tenés ese horizonte, desactivamos la indefensión aprendida. Esta indefensión aprendida, que digo de nuevo, indefensión aprendida entre comillas, porque nadie quiere aprender a ser alguien pasivo, pero resulta ser que nosotros aprendemos a quedarnos en el lugar que nos ponen. Si bien vamos a esta situación de la pandemia, nosotros tenemos personas que tienen responsabilidad de tomar decisiones, de ordenar ciertos protocolos, ciertas cosas que se pueden y ciertas cosas que no, lo cual está muy bien. El tema es que esa cuestión no se te meta adentro, porque la cuarentena es una cuestión de movimiento y coordinación de acciones, no de intenciones. Yo no estoy con cuarentena en mi interior. Para que esto suceda, yo no tengo que caer en las garras de la indefensión aprendida, sino poder superarla por medio de una esperanza. Esa esperanza de los que hacen, no de los que esperan. Esto es muy importante, y aquí aparece entonces como la tercera en la triada, esta que estamos diciendo: esperanza no es esperar, atentos con la indefensión aprendida que se nos meta adentro. Para poder superar eso necesito la esperanza y después ser protagonista, ¿no? Viste que en la vida hay como 3 tipos de personas: los que hacen que las cosas pasen, los que observan que algo está pasando, y cuando observan que algo está pasando, generalmente lo que hacen es se lamentan o explican lo que está pasando, pero no son protagonistas, y finalmente los que se preguntan ¿qué está pasando? Bueno, nosotros proponemos estar en la categoría de los que hacen que las cosas pasen con protagonismo, y esto comienza primero y principalmente pregúntate cuál es tu libro, siguiendo a Víctor Frank, o pregúntate cuál es el rol que querés desarrollar superando esta situación para poder contribuir en el aprendizaje, en la superación, aun cuando parece que las condiciones no están dadas, ¿no? Hola, Alejandro. Hola. Soy Angie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Angie? Bien. Existe también personas con el ejercicio de entrar y salir, ¿no? De unos días estar en la indefensión aprendida y otros días esperar o estar en la esperanza. Ajá. Pregunto, ¿no? Ese ejercicio también es posible, porque por ahí hay, digamos, no hay una persona que se defina en tener un horizonte claro siempre, pero otras veces sí se cuestiona, digamos, y tener esa gimnasia de poder, bueno, saber que podés caer en esta indefensión no deseada, pero que también es posible salir y esperar, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Hay 2 cosas que escucho de tu pregunta. Por supuesto, en nuestra humanidad tendremos nuestros días. La pregunta es cuál es el estilo, Angie. Exacto. Una cosa es que vos tengas un estilo donde vivís y convivís con horizonte y con esperanza. Es como los navegantes, ¿viste? Los navegantes, para navegar, necesitan muchas cosas, pero hay 2 que no pueden no tener si es que su navegación quiere ser exitosa. Número 1, tener el coraje de dejar el puerto de la vida. Sin coraje te vas a quedar en el puerto. Y número 2, horizonte o rumbo, porque si no tenés horizonte y rumbo vas a dar vueltas en círculo. Entonces, la primera cosa, el estilo, ¿no? Yo elijo navegar con horizonte. Y habrá días donde parecería ser que ese horizonte se diluyó o se perdió, por supuesto, eso es parte de la humanidad. El tema es que primero reconozca mi horizonte, porque si no desarrollo un estilo de navegar con para qué, con horizonte, con objetivo, el gran riesgo, Angie, es que más de una vez, y mucho más de lo que deseáramos, nos encontraremos emocionalmente, relacionalmente, dando vueltas en círculo. Y dar vueltas en círculo tiene un impacto importantísimo en esto que nos preguntaba hoy, de alguna manera, Elisa, ¿no? Es decir, ¿cómo impacta esto en lo emocional? Y impacta grandemente. Si lo emocional es el combustible de mi ser, de mi hacer, cuando yo doy vueltas en círculo, la pérdida es muy grande. Entonces yo me puedo permitir un día, alguna situación, en algún momento, dar vueltas en círculo. Lo que no me puedo permitir es navegar sin rumbo, ¿no? Sí, te agradezco esto porque una de las cosas que a mí me parecen muy valiosas de estos espacios cuando hablamos con vos es que hay en ciertas circunstancias que uno no puede tenerse compasión en el buen sentido de la palabra. Digamos, vos tenés que tener rumbo, que haya días que te pierdas un poco, como que vos en algunas cosas no nos dejás tener una concesión de, bueno, puede ser que nos pase. No, o sea, hay que tener un horizonte. Ahora, que hay días que uno lo pierde es una cosa, pero el horizonte hay que tenerlo y punto.
¿no? Claro. Ahí es donde entra en juego la compasión con uno mismo y por ende, si yo soy compasivo conmigo mismo, lo voy a poder ser con los demás. Nadie puede dar lo que no tiene, mucho menos lo que no es. Ahora, una cosa es compasión y otra cosa es concesión. Total. En realidad, en mi definición interior, yo digo, yo no, todo es conversable, decimos, no todo es negociable. No es negociable mi relación con el compromiso. Ahora, cuando este compromiso se ve afectado, debilitado, levanto la mano y pido ayuda, porque yo no hago una concesión con el horizonte. Porque soy muy consciente, me ha pasado en la vida y me pasa cada vez que converso con las circunstancias me hacen salir de la acción con mi compromiso. Mira, cuando vos estás en la acción, dado un compromiso, no conversás con las circunstancias. Ergo, si yo converso con las circunstancias, es que yo saqué mis ojos del compromiso. El mensaje de esta conversación, Angie y Elisa, es necesario poder tratar con una construcción hacia adelante, que es lo que traccione mi acción presente. Esto se llama esperanza. Perfecto. Porque si no me quedo esperando que alguien me empuje hacia la acción. Cuando alguien me empuja hacia la acción, probablemente yo esté siendo arrastrado o empujado. Y no necesitamos que nadie nos empuje o nos arrastre, porque cuando yo reaccione a esa situación, voy a caer en la indefensión aprendida. Cuando no hago lo que quieren que haga, me quedo quieto. Y al quedarme quieto, lo que hago es dar vueltas en círculo. Sí, clarísimo. Cuando hablabas de la palabra indefensión, Alejandro, yo pensaba en la no defensa, ¿no? Como si etimológicamente indefensión fuera eso. Y se me venía a la cabeza el concepto de autopreservación. Y esta incertidumbre que nos circunda, esto es totalmente a nivel personal, no hago responsable del programa de lo que me está pasando a mí, pero se me activó el sentido de autopreservación últimamente con todo esto que está sucediendo. El día de la bandera, el 20 de junio, sentí como un peso diferente en la palabra libertad. Y es como que esa palabra que vos dijiste, sana rebelión interna que dijiste recién también, me lleva a volver a replantearme un horizonte distinto al que yo tenía planteado quizás hace 2 meses atrás. Entonces hay como si se quiere en la metáfora, un reacomodamiento de las cartas de navegación, ¿no? Claro, muy interesante, muy interesante. Sí, si nosotros desagregamos esta idea de indefensión aprendida, y de nuevo, aprendida entre comillas, nadie aprende a dejar de sostener ideales y cuestiones éticas, ¿no? La indefensión es que yo dejo de considerar útil defender ciertas cosas. Por ejemplo, lo que vos decís del 20 de junio, el banderazo, que tuvo que ver con un caso puntual, como conversemos desde la consideración, digamos, social, ¿no? Hay un banderazo que dice, momentito, nosotros queremos seguir defendiendo, no queremos estar sin defender la libertad, la constitucionalidad, la propiedad privada. Nosotros podemos entender que hay una empresa llamada Vicentín que en uno de los extremos, no ha hecho las cosas bien, tiene serios problemas, debe un dinero que evidentemente pone en jaque la estabilidad de la organización. Algo hay que hacer, y en el otro extremo tenés una posición totalmente extrema que rompe con una cantidad de cosas como es la expropiación de la empresa. Entonces vos tenés un conjunto de personas que lo que dicen es, momentito, queremos en el buen sentido defender lo que nos corresponde, y lo que nos corresponde va más allá de una empresa. Entonces, ¿qué mostró la sociedad? Mostró un movimiento para no quedar en la indefensión aprendida. ¿Qué es la indefensión aprendida? Y bueno, ya hemos aprendido que en este país no se puede hacer nada, ya hemos aprendido que en este país cuando el gobierno de turno toma las decisiones, las toma, ya hemos aprendido que acá lo que importa es lo político. No, momentito. Una cosa es que yo quede en la indefensión aprendida y otra cosa es como sociedad, que no quiere decir que estamos de acuerdo con lo que la empresa haya hecho, sino que lo que estamos haciendo por una cuestión personal y colectiva es revisar las cartas de navegación, porque hoy cedés en esta situación y mañana tenés que ceder en una cuestión de cosas que la política de turno hace creer que es lo que corresponde. No, momentito, conversémoslo primero. Entonces, una manera de salir de la indefensión aprendida es tener horizonte, tener esperanza. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es el horizonte para nuestra sociedad? Ser una sociedad que demuestra sus pilares de madurez democrática y no está dispuesta a negociar eso como otros países sí lo han negociado. Entonces, este es un gran ejemplo
de no caer en la indefensión aprendida. Esto no quiere decir que se esté diciendo es correcto lo que ha hecho esta empresa. Quizás mucho de lo que ha hecho no es correcto, pero eso no lleva al punto de darle el derecho y quedarnos quietos a un gobierno temporal y coyuntural para tomar decisiones extremas. Tanto ha sido esta manifestación que ha hecho revisar el comportamiento de una situación política y jurídica, ¿no? Totalmente. Alejandro Marchesán, súper interesante como siempre. Muchas gracias por estos minutos con nosotras. Ha sido un placer, gracias por la posibilidad cada mes de encontrarnos, conversar en esta cita. Gracias, Elisa, a Angie, a la mesa y a toda la audiencia. Muchas gracias, adiós. Adiós. Bueno, y en esta cita con vos pasaba Alejandro Marchesán hablando justamente de que esperanza no es esperar.